Resumen, cuento asalta a los recuerdos. Introducción. La historia comienza con un recuerdo vívido. Un niño y su padre se detienen frente a un teatro en una ciudad extraña tras haber huido de su pueblo. El padre, un hombre marcado por la pobreza y el abandono de su esposa, decide que verán la función de Fasman, el mentalista, a pesar de no tener dinero para las entradas. La narrativa establece desde el principio una conexión entre el concepto de misterio y lo desconocido de sus propias vidas, mientras se preparan para realizar una hazaña: escalar el muro del teatro para colarse por una ventana alta. El desarrollo se divide en dos planos temporales que se entrelazan. En el pasado asistimos a la angustiante escalada por los ladrillos sobresalientes. El niño siente el peso de la ausencia de su madre y el miedo a la policía, pero confía ciegamente en los hombros de su padre. Una vez dentro, la función de Fasman se convierte en una experiencia sensorial abrumadora donde la hipnosis y las risas amarillas ofrecen un refugio temporal a su miseria. En el presente, el protagonista, ya adulto y convertido en un médico de vida modesta, recorre el lugar donde solo encuentra el callejón que desaparece y que el teatro es una ruina. Esta dualidad muestra cómo la realidad presente ha erosionado la magia y el misterio que se sentía de niño, dejando solo una nostalgia cínica por lo que fue. El cuento concluye con un retorno al final de aquella noche de infancia. Tras la función, el padre y su hijo descansan en un parque, agotados y con hambre. El padre admite con tristeza que las fiestas son tristes con los bolsillos vacíos, pero comparten una complicidad única por haber burlado al destino ese día. En un acto simbólico de cierre, el niño saca una fotografía de su madre que guardaba en secreto y la entierra en la tierra del parque. Mientras el padre disimulaba silbando hacia la oscuridad, el niño acepta el adiós definitivo a su pasado familiar. La historia termina en el presente del médico, quien termina comprendiendo que aquel callejón en su infancia ya solo existe en su mente. Eliezer Cárdenas. Eliezer Cárdenas es un escritor ecuatoriano nacido en Cañar el 10 de diciembre de 1950. Desde joven tuvo una actitud crítica frente a los sistemas educativos y sociales, lo que ocasionó problemas en sus estudios. Participó en movimientos políticos y sociales. Incluso fue encarcelado en 1970 durante el gobierno de Velasco Ibarra. En su juventud también atravesó momentos personales difíciles que lo llevaron a cuestionar el sentido de la vida, influenciado por la literatura existencialista. Desde temprana edad mostró interés por la escritura. Comenzaba con relatos de tipo indigenistas y proyectos de novelas. En 1971 publicó su primer cuento titulado Hoy al General. Entre 1976 y 1977 escribió su obra más reconocida, Polvo y cenizas, la cual ganó un concurso literario, aunque inicialmente tuvo problemas para su publicación. Finalmente fue publicado en 1979 con ayuda de Alberto Crespo y se convirtió en una de las novelas ecuatorianas más vendidas, posicionándola como una gran figura importante de la narrativa ecuatoriana en los años 80. Gracias a este éxito, recibió varias oportunidades laborales. Aunque rechazaba algunas, participó en eventos internacionales como en un encuentro de intelectuales en Cuba en 1981 y 1999. Fue elegido presidente de la Casa de la Cultura, núcleo de la SOAI, y también tuvo premios importantes por sus obras. Entre sus principales trabajos destacó Juego Martirites, Ábranos Bolívar, Siempre se mira al cielo, entre otras. En la actualidad ha desempeñado cargos importantes como jefe de redacción en un diario y director de la Biblioteca Municipal, contribuyendo también al ámbito cultural y periodístico. En resumen, Eliezer Cárdenas es un autor clave de la literatura ecuatoriana cuya obra refleja preocupaciones sociales, políticas y existencialistas, y que ha tenido una trayectoria marcada por el compromiso cultural y literario. La síntesis. La obra narra el intento de un médico por reconciliar su presente solitario con una noche mágica de su niñez. Es aquella noche. Él y su padre, un hombre endurecido con la carencia, se infiltraron en el espectáculo del metalismo, Fasman. A través de este recurso se exploran temas como la orfandad, la madre ausente que solo vive en una foto y un olor a jabón, la migración, el abandono del campo por la ciudad y la muerte de la magia ante el avance de la modernidad burocrática.
El cuento aborda tres ejes fundamentales. La orfandad. La madre es una ausencia presente, su recuerdo está ligado al aseo, el jabón y a la luz, contrastando con la figura del padre ligada al polvo y a la sombra. El descenso del éxito. El narrador es médico, ha cumplido el sueño americano del migrante, pero su consultorio es un escenario de soledad. La madurez es presentada como la pérdida definitiva de la capacidad del asombro. La ciudad devorada. La transformación urbana es el villano silencioso que demuele los escenarios donde fuimos felices, pero construir centros comerciales y salones de belleza. Escenarios del cuento. Espacio interior del teatro representa un vientre materno oscuro donde la gente se refugia para soñar. Es caótico, huele a humanidad y a solución. Espacio exterior del parque representa el lugar de la verdad, bajo el clipes en la tierra cruda, es donde se entierran los vínculos finales con la infancia. El consultorio representa la asepsia emocional del mundo adulto, luz blanca, silencio y paredes que no tienen historias que contar. Contexto histórico. El cuento se sitúa en Ecuador, en plena transición durante la década de los 60 y 70. El país vivió una modernización acelerada, impulsada por el boom petrolero, lo que provocó la migración masiva del campo a la ciudad. El protagonista y su padre encarnarán esa clase desplazada que llegó a las ciudades como Cuenca, buscando las oportunidades, pero encontrando solo la periferia. Este fenómeno desarraigado es el motor del relato. La escalada física del muro del teatro es una metáfora de la lucha del marginado para alcanzar, aunque sea ilegalmente, una ventana del misterio, a la belleza que la soledad le niega por su pobreza. Recursos literarios. Cárdenas utiliza figuras retóricas para transformar una anécdota sencilla en una experiencia universal sobre el duelo y la memoria. La sinestesia es el recurso estrella del cuento. La frase "las risas amarillas" mezcla el sentido del oído con el de la vista. El amarillo invoca el color del jabón de la madre y la luz del escenario, fundiendo la alegría del momento con el trauma de la ausencia. La metonimia. El autor utiliza partes del cuerpo u objetos para representar la totalidad de un sentimiento. Las manos callosas del padre representa su vida de sacrificio y el olor jabón representa la figura completa de la madre desaparecida. La metáfora. El acto de escalar el muro del teatro funciona como una metáfora de la lucha de clases y el ascenso social. La ventanita iluminada del teatro es la metáfora de la esperanza y la evasión frente a una realidad oscura. El paralelismo establece una comparación constante entre la ventana del teatro, que ofrecía misterio, y la ventana del consultorio del presente, que ofrece una vista vacía de una ciudad deshumanizada. Rakoto, flashback extenso. Aunque es una técnica de estructura, funciona como recurso literario para fragmentar la realidad del protagonista, permitiendo que el pasado y el presente dialoguen y se enfrenten constantemente. Personificación. La ciudad es descrita casi como un monstruo que devora sus propios recuerdos y edificios, otorgándole una voluntad destructiva al progreso humano. Crítico. Asalto a los recuerdos es una obra maestra de la literatura breve porque logra condensar la tragedia de una nación en la aventura de un niño. Eliezer Cárdenas denuncia la deshumanización de la ciudad moderna, pero lo hace sin panfletos, sino a través de la piel y los sentidos. Es un recordatorio de que somos lo que recordamos y que a veces, para seguir adelante, debemos asaltar nuestro propio pasado y rescatar la magia que en el tiempo intentó enterrar. Assault of Memories is a masterpiece of short fiction because it condenses a nation's tragedies into a child's adventure. Eliezer Cárdenas knows the discrimination of the modern city, doing so through the censor rather than through slogans. It is a reminder that we are what we remember, and sometimes, to move forward, we must assault our own past to rescue the magic that time tried to bury under the rubble of progress.